sin más, quería dar por inaugurar esta primera mesa redonda en este congreso, dando mesa redonda, como veis, en la que me acompañan tres profesionales y sin más dilación voy a dar paso al primero de ellos, que se trata de Juan Carlos Ballesteros Guerra, que es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Es miembro fundador y codirector de Sociológica 3, Sociedad Limitada, Instituto de Investigación Social y Opinión Pública. Es profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid y en el Centro Universitario Villanueva y posee más de 15 años de experiencia en investigación social y de mercados, abarcando una amplia variedad de estudios sociales y de opinión pública, y autor y coautor de numerosos artículos, publicaciones y estudios para distintas entidades sobre valores, familia y juventud. Cuando quiera, Juan Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días a todos. Me toca a mí abrir el fuego de estas intervenciones sobre la emancipación y lo primero que voy a decir no va a ser especialmente original. La emancipación es un proceso, como todos sabemos, como todos suponemos, básicamente muy complejo. El estilo de emancipación de una generación no solamente señala qué clase de deseos se alientan desde la juventud, sino que además está hablando del estilo, de los valores de una sociedad entera. Es tan complejo el tema que necesariamente hay mucha literatura sobre el tema, muchos estudios realizados. En concreto, en el año 2011, este año pasado, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción y la Obra Social de Caja Madrid encargaron al instituto donde yo trabajo, a Sociológica 3, una investigación que relatara las expectativas de los jóvenes acerca de su emancipación. Este es fundamentalmente un estudio que consta de dos grandes partes. La primera tuvo como centro, como objetivo, la revisión bibliográfica y el análisis y la recuperación de todas las fuentes, de todos los datos posibles acerca de la emancipación. Y una segunda parte, que es el objeto de los minutos de la charla que voy a dar en estos minutos, que tuvo como objeto el que los propios jóvenes tomaran voz y expresaran sus percepciones, sus ideas e incluso sus sentimientos, que de todo hay, acerca de la emancipación. Yo creo que manejaré bien esto. Bien. ¿Cómo dimos voz a los jóvenes? Es importante señalar que en esta segunda parte del estudio, que voy a relatar a continuación, los jóvenes tuvieron voz a través de una técnica muy empleada en investigación social que se llama grupo de discusión. Un grupo de discusión no es más que la reunión en torno a una mesa y dirigidos por un moderador de un número de personas a los que se le plantea un tema sobre el que charlar. Todas estas reuniones, todos estos grupos de discusión, posteriormente se transcriben y generan un informe de resultados acerca del tema que nos ocupa. ¿Cuántos grupos hicimos? Exactamente 10, repartidos por toda la geografía española, por los puntos centrales de la geografía española y conformados con una variedad tipológica de jóvenes. Es decir, tuvimos jóvenes entre los 18 y 20 años, con distintas trayectorias formativas e incluso algunos con experiencias laborales, en diversos puntos geográficos: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Oviedo. Participaron tanto hombres como mujeres. En definitiva, este es un pequeño resumen de los grupos que se hicieron, con jóvenes que trabajan, que estaban trabajando o que habían trabajado, con jóvenes que estaban estudiando sin experiencias laborales anteriores, en algunos grupos mixtos y en algunos grupos separados por sexo. Hay dos cosas importantes que decir del grupo de discusión. Frente a la encuesta convencional, a la encuesta tradicional, el grupo de discusión permite la expresión libre de opiniones, creencias y actitudes. Segundo, y más importante que me parece decir, un grupo de discusión representa una realidad determinada, pero no ofrece porcentajes, por ejemplo, de opinión de esa realidad. Es decir, en esta intervención, en la mía concretamente, no se va a hablar de porcentajes, no se va a hablar de si una opinión está más o menos representada,
en determinado tipo de jóvenes o menos en otros. Lo que se va a hablar son de discursos, de posiciones discursivas de los jóvenes ante el tema de la emancipación. No es representativo, como digo, a nivel estadístico, pero sí es representativo de las posturas que los jóvenes en la actualidad tienen en este país acerca de la emancipación. Necesariamente, por cuestiones de tiempo y operatividad, todo lo que se va a decir aquí es reduccionista, es decir, en los grupos de discusión, en el análisis, en el informe que fue presentado ayer y está publicado, da tiempo y forma, y hay lugar y forma para abarcar matices. No es este caso. Lo que sí se puede decir es que las líneas que se van a exponer a continuación conforman la base del discurso que los jóvenes entre 18 y 20 años tienen acerca de la emancipación. Las claves principales de lo que extraímos, de lo que dijeron los jóvenes. Lo que queda claro a lo largo de todas las reuniones es que la emancipación, los estilos de emancipación, las estrategias de emancipación no son fruto de aconteceres coyunturales, sino que forman parte de la estructura cultural de un país. Es decir, es un modelo de comportamiento que está anclado en elementos culturales y sociales. ¿Qué desean los jóvenes cuando piensan en su emancipación? Básicamente, con diferencias de matices, la reproducción de un modelo de emancipación aprendido en casa, el que han tenido sus padres, el que desarrollaron sus progenitores. Incluso se puede llegar al detalle de cuál es este modelo de emancipación que se desea. Una casa en propiedad, decían. Todos sabemos lo insignificante de las cifras del alquiler en este país de viviendas frente a las opciones de compra. Una casa en propiedad en la que se tenga una pareja e incluso en la que se forme un núcleo familiar exactamente igual del que se viene. ¿Esto qué significa? Que se desea, ante todo, una estabilidad afectiva, una seguridad. Mucho más se desea esta seguridad si tenemos en cuenta los tiempos que corren actualmente, bastante inciertos. Otra cosa a los que los jóvenes piensan y declaran cuando hablan de emancipación es la necesidad irrenunciable, y me gustaría remarcar la palabra irrenunciable, de una comodidad material. Es decir, el bienestar, tanto si es en términos emocionales como es afectivos, como simplemente material, se configura como una aspiración absolutamente irrenunciable. Esas letras que están al final en el pie de la transparencia son verbatim, es decir, son reproducciones literales de cosas que hemos escuchado en los grupos de discusión. Y os relato una. Bueno, un joven de Barcelona, en un grupo mixto, que previamente tenían alguna experiencia laboral. Dice, bueno, es lo que te digo, para mantener unas condiciones, las condiciones que tenemos ahora, a las que estamos acostumbrados a que no nos falte de nada. Como podéis ver, hay un objetivo clarísimo. No se tienen dudas sobre esta estrategia de emancipación. Acabamos de decir que el bienestar afectivo y material es una aspiración irrenunciable e incluso este bienestar prima por encima la idea de desarrollo personal, de autonomía, que teóricamente otorga la emancipación. Provocativamente podemos decir, los jóvenes españoles en general prefieren comodidades a independencias, prefieren seguridades a riesgos, prefieren estabilidades a incertidumbres. ¿Y quién no? Casi podríamos decir. ¿Por qué se prefiere el bienestar afectivo y material por encima de la idea de desarrollo personal o de independencia que puede dar, que teóricamente otorga la emancipación? Porque la independencia ya la tienen en casa, en el domicilio familiar. Hemos oído innumerables veces en los grupos de discusión cómo los jóvenes reproducen un sistema familiar que podríamos denominar como democrático. Tienen una autonomía considerable
ellos mismos, cuando hablan de sus relaciones en el hogar, emplean normalmente la palabra, y a mí me parece muy importante remarcarla y subrayarla, la palabra independencia. Se puede ser independiente en el hogar de los progenitores. Es más, no solamente es que se pueda ser, es que de hecho se ha convertido en una aspiración de los jóvenes a la hora de hablar de la convivencia con su familia. El hogar español actual se caracteriza por una relajación de las normas y por una estructura de decisiones que podríamos llamar, la hemos llamado ya, democrática. Y el joven se acopla a la vida familiar cuando quiere y cuando no quiere, no lo hace. Es decir, se construye su identidad personal siempre contando con el paraguas protector de los progenitores. Esto, evidentemente, no lo hacen los jóvenes solos. Para hacer esto, cuentan con el apoyo indudable de las familias, de los progenitores, que están, según las declaraciones de los jóvenes, perfectamente de acuerdo en que el hogar familiar se estructure de una determinada manera. No hay oposición, no hay conflicto y, por otra parte, se cuenta con una autonomía o una independencia total. Empleo los términos de autonomía e independencia indistintamente porque así ocurrió en los grupos. Los jóvenes reproducen esos dos términos indistintamente. Es más, llegado el caso, cuando los jóvenes tienen que hablar de independencia y de desarrollo personal, nos decían en los grupos: se puede ser dependiente fuera de casa de los progenitores, habiéndose emancipado. Y muchos aportaban la siguiente reflexión: prefiero una independencia en casa de mis padres, es decir, una dependencia protegida, a una independencia residencial. Porque la independencia residencial significa riesgo. Sobre todo significa bajar de calidad de vida. Y sobre todo significa en estos tiempos exponerse a un tiempo que anuncia un huracán. Decían, es mejor quedarse en casa, incluso hasta que se cumplan los 30 años o los 35. Incluso hasta que encuentre una pareja con la que sepa que me puedo ir, en la que pueda tener confianza. Me puedo ir cuando tenga un trabajo que me asegure unos ingresos estables, que superen, lo que decían ellos, la supervivencia. Las obligaciones, las cargas y las tareas y otros elementos constriñen, para los jóvenes españoles, las libertades individuales que ya tienen en casa de sus progenitores. Por lo tanto, en un extremo, ahora mismo, la emancipación es un tránsito que no es deseado. No es deseado. Lo que hablábamos, lo que comentaba, residir con los progenitores también adquiere el significado de dependencia. Como podéis comprobar, los significados de independencia y dependencia están absolutamente trastocados en el discurso de los jóvenes. La independencia no aparece ligada a la emancipación residencial. La dependencia, el término dependencia, sí que puede aparecer ligado a la emancipación residencial. Como comprobaréis, es un fenómeno absolutamente complejo, que no es fruto de una causa. Mucho discurso público, muchas opiniones, en mi opinión, un poco sesgadas y un poco superficiales, achacan el retraso de la emancipación de los jóvenes españoles a causas fundamentalmente económicas. Yo quiero dejar claro aquí que no es cierto. Evidentemente, la crisis económica está afectando, no puede ser de otra manera, y está retrasando aún más la edad de emancipación. Pero en las cifras del informe que se dan, se revela que la edad de emancipación, cuando España iba bien, no ha variado significativamente. Hay algo, por lo tanto, más que está obturando el deseo de los jóvenes a emanciparse, y es algo de lo que hemos relatado. Preferentemente, lo aprendido de mis padres. Por cierto, lo he dicho y me gustaría remarcarlo, los padres no son ajenos, los progenitores no son ajenos a este proceso, lo apoyan. También hemos oído los grupos unas cuantas veces como mis padres no quieren que yo me vaya.
no desean que yo me vaya. Solo quieren que me vaya cuando mi situación afectiva y económica sea comparable a la suya, lo que significa un buen retraso en la edad de emancipación. Evidentemente, esta es una postura bastante monolítica entre los jóvenes españoles, aunque, por supuesto, no se descartan que hay otros jóvenes que sí desean emanciparse. Cuanto más rápido, mejor. Cuanto antes, mejor. Pero las veces que hemos encontrado esta postura en los grupos está relacionada con unas relaciones familiares no tan democráticas como las que acabamos de comentar, con un malestar en casa, o por lo menos con no tener el nivel de comodidad, estabilidad y seguridad afectiva que parece ser el común en los hogares españoles en la actualidad. En cuanto al bienestar material, hay que hacer una matización importante. No se trata solo de que los jóvenes quieran vivir bien. No se trata solo de eso. Casi que sería demasiado sencillo. Los jóvenes españoles tratan el bienestar material casi como una herencia generacional que hay que conservar. No solamente por mí, sino porque mis padres se esforzaron para darme una calidad de vida que yo ni quiero ni puedo perder. Estamos hablando de un anclaje potentísimo a la unidad familiar de referencia, que es muy difícil de romper. Por supuesto que sois conscientes de los sueldos que se cobran la gente joven, de la situación de paro. Si esta es la expectativa de los jóvenes, lo que se hace constantemente es argumentar causas por las que la emancipación se retrasa, casi exagerándolo, sine die, hasta que las circunstancias lo permitan. Curiosamente, podríamos pensar que esta crisis que estamos soportando ahora debería desarrollar entre los jóvenes estrategias de adaptación a las circunstancias. Podría pensarse que necesariamente voy a tener que bajar un poco mis expectativas hacia la calidad de vida. Necesariamente podríamos pensar que los jóvenes van a adaptarse a la crisis alquilando, por ejemplo, una casa y no comprando. Todo lo contrario. No existen estrategias de adaptación. Lo que existe es una estrategia de renuncia, de aplazamiento, de yo no me voy de aquí hasta que las cosas mejoren, no solamente a nivel país, sino a nivel individual, a nivel personal. Fijaros, hemos encontrado jóvenes que aun a esas edades trabajaban, habían desarrollado trabajos con una cierta capacidad económica. Hemos encontrado jóvenes que incluso tenían pisos en propiedad, cedidos por sus padres. Son jóvenes que, aun teniendo todas las condiciones para marcharse, declinaban hacerlo radicalmente. Podríamos decir que hemos pasado del joven acomodaticio, del que se hablaba hace unos años, al joven inadaptado. No inadaptación por falta de capacidad, inadaptación por una falta de voluntad clara. La emancipación, además, para los jóvenes españoles no es un proceso que se pueda desarrollar en fases, ni que tenga diferentes transiciones. Podría pensarse que se sale de casa para convivir con amigos, para vivir solo. No. Se sale de casa para formar una familia. Y es el único paso al que dar. Se están comportando exactamente igual que lo hacían sus padres hace 20, 30 años. Exactamente igual. Parece, desde el discurso de los jóvenes, que pocas cosas han cambiado en este sentido. Por cierto, otro elemento que arraiga todavía más a los jóvenes en el hogar, el temor al fracaso. ¿Qué pasa si tengo que volver a casa de mis progenitores? Porque la mayoría de las veces no se vive como un fracaso que puede deberse a circunstancias. Falta el trabajo, me separo de mi pareja. No, se vive como un fracaso personal, como una incapacidad de no haber alcanzado un estatus normalizado. Fijaros la palabra importante, normalizado, lo que hace todo el mundo. Yo no quiero quedar excluido, decían los jóvenes, porque la exclusión, por cierto, es lo peor que le puede pasar a un joven, en sus propias palabras, quedar fuera del circuito. Con la mirada puesta en la creación de una familia,
con la mirada puesta en un entorno seguro y una expectativa muy determinada, descarte casi por completo de otras opciones que son caminos a la emancipación. Vivir solo, convivir con amigos, etcétera, etcétera. Porque no aportan beneficios claros. Ni se tiene independencia, ni se disfruta de la protección y estabilidad emocional del hogar. Por lo tanto, cuando los jóvenes entre 18 y 20 años hablan de emancipación, su mirada está puesta como poco, en los 30, 30 y pocos años. Dicen, hasta que mi situación sea estable. Y otro punto importante, o hasta que la presión social me diga que ya basta. Porque una persona, decían en unos grupos, con 40 años, ya no es lógico que esté en casa. Fijaros que no es por voluntad individual, es por una presión social. Pero, a pesar de todos los inconvenientes que los jóvenes ponen sobre la mesa al hablar de emancipación, existen factores que aceleran el proceso cuando conviene. Es decir, si nos encontramos a perfiles de jóvenes que valoran la construcción de identidad personal, no hay problema en emanciparse. Hay dificultades, los sueldos son bajos, las casas son caras, pero se puede. Cuando el joven detecta que la emancipación no es un proceso con un destino final único, sino que puede establecerse en fases, ahí no hay ningún problema. Argumentan un trazado, una estrategia de emancipación completamente distinta a la mayoritaria. Dicen, bueno, me puedo ir a vivir solo, puedo compartir piso, me voy a una residencia de estudiantes, que lo consideran emancipación. O el punto clave, que mi familia no se comporte como el resto de las familias españolas, que no tenga la libertad, la autonomía y la independencia y la comodidad material y afectiva que yo exijo. Pero son posturas más residuales, no tan presentes. Lo monolítico es lo que hemos hablado hasta ahora. En suma, la emancipación en la actualidad entre los jóvenes es un proceso resultante de la actuación entre fuerzas de distinta intensidad. Fuerzas mayoritarias que restringen la emancipación, la valorización de la independencia protegida, sobre todo, la familia democrática que hemos hablado. ¿Por qué me tengo que buscar mi independencia y mi identidad fuera de casa si me dejan buscarla en casa? Las exigencias de mantenimiento del status quo material y la estrategia de emancipación, sobre todo, la reproducción de lo que he aprendido en casa, de lo que mis padres me cuentan y de lo que he visto en casa. Fuerzas minoritarias al alza que aceleran los procesos de emancipación, las acabamos de poner sobre la mesa. Valorización de la emancipación como motor de crecimiento personal, postura residual. Familias rígidas y normativas, que son casi, por las declaraciones de los jóvenes, una especie en extinción. Y considerar el estatus económico o material como un valor secundario. Esta es una postura también bastante poco frecuente. En definitiva, retomo un poco lo que decía al principio para cerrar y concluir. No es la emancipación un proceso que esté sujeto a cambios coyunturales. Sí tienen influencia, pero lo que importa a la hora de considerar la emancipación es lo que los jóvenes han aprendido y, sobre todo, a lo que están dispuestos a renunciar o no, en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues sin solución de continuidad vamos con el segundo ponente para aprovechar el tiempo que siempre es escaso. Se trata de Luis Ayuso Sánchez, doctor en Sociología, Convención Europea por la Universidad de Granada en 2005, becario de formación del profesorado universitario del Ministerio de Educación y Ciencia entre 2001 y 2005, becado por el Centro de Investigaciones Sociológicas CIS para la realización de su curso de posgrado 2007-2008, ha ampliado estudios predoctorales en la Universidad de la Sorbona en París 5 y en el Centro de Investigación sobre los Vínculos Sociales, CERLIS, Francia, así como postdoctorales en la Oficina de Estudios sobre Población de la Universidad de Princeton. Y en la actualidad es profesor de Sociología en la Universidad de Málaga, investigando sobre sociología de la familia, tercer sector y bienestar social, principalmente. En su formación investigadora ha participado en más de una treintena de proyectos de investigación, nacionales e internacionales, y tiene publicados libros, artículos y múltiples trabajos de investigación en algunas de las editoriales más prestigiosas del área. Ha sido reconocido con diversos premios, el mejor expediente nacional de licenciatura por el Ministerio de Educación o la mejor tesis doctoral de 2005 por el Consejo Económico y Social y el Colegio Nacional de Licenciados y Doctores en Ciencias Políticas y Sociología. Actualmente es director del curso de posgrado de formación de especialistas en investigación social aplicada y análisis de datos del CIS y coordinador del máster en Sociología Aplicada por la Universidad de Málaga. Luis, cuando quieras.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Lo primero que me gustaría es agradecer la invitación de los organizadores. No es fácil en estos tiempos organizar esta cuestión y quiero agradecer de verdad a Eusebio, sobre todo, y a la Fundación el haber pensado en seguir continuando con estos congresos, que yo ya vine cuando era estudiante y me acuerdo que me marcaron mucho, me ayudaron mucho cuando estaba haciendo la tesis doctoral, y agradezco mucho que se sigan haciendo este tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Bien, aparte de eso, yo voy a hablar sobre autonomía y emancipación en el contexto de la individualización familiar. Principalmente, mi exposición la voy a dividir en 4 apartados. En primer lugar, quiero que analicemos un poco el contexto familiar en el que se desarrollan estos jóvenes. Antes Juan Carlos ha dicho que se tiende a reproducir lo que se ha visto en casa. Bueno, pues ¿qué es lo que se está viendo en casa? Porque lo que se está viendo en casa también está cambiando. Entonces, quiero comenzar por hablar un poco sobre las transformaciones que hay en el contexto familiar. En segundo lugar, hablaremos sobre tendencias a la mayor autonomía en los jóvenes. Y aquí, bueno, quiero reflexionar con vosotros, quiero dejaros algunas ideas que luego nos pueden servir para el debate sobre cuestiones relacionadas con qué está pasando en la autonomía y juventud. Y aunque parezca paradójico, relacionado con eso también hablar de los procesos de emancipación. Algunas cosas que supongo que he visto por la distribución del Congreso, se van a profundizar en posteriores ponentes, van a hablar de algunas de las cuestiones que yo quiero también apuntar a nivel general para poder desarrollar lo que quiero contaros. Y por último, bueno, cómo se casa esas estrategias de autonomía y emancipación. ¿Qué es lo que está pasando? Por un lado, una tendencia a una mayor autonomía y, por otro lado, un retraso en el proceso de emancipación. ¿Qué ocurre ahí, no? Bien, la familia como laboratorio es, digamos, la que tiene que integrar todas esas distintas tendencias y quiero reflexionar también con vosotros sobre eso. Bien, bueno, pues en primer lugar, y antes de empezar a hablar del contexto de cambios familiares, es interesante resaltar una cuestión que muchas veces pasa desapercibida. Y es que nos encontramos ante una generación de jóvenes que es una generación muy corta, la más corta de nuestra reciente historia. Y no solo eso, sino que es una generación muy deseada, planificada y satisfecha. ¿De acuerdo? Por tanto, es una generación particular. Eso supone pues, que estos jóvenes, en teoría, van a tener mayores oportunidades. A ser una generación más corta, deberían de tener más oportunidades en todos los sectores, a nivel de vivienda, a nivel de acceso al mercado laboral y tal. Pero, por otro lado, también son una generación que va a tener que asumir muchas responsabilidades. La responsabilidad de las pensiones, la responsabilidad de los cuidados, tienen unos retos importantes delante de sí. Por tanto, es una generación particular. Una generación, además, que en cuestiones de familia, lo vemos en las distintas encuestas que hace el CIS, el INJUVE o la Fundación Santa María, siguen valorando de manera muy importante a la familia. El valor familia en los jóvenes sigue siendo muy alto. Y eso, bueno, pues a pesar de todos los cambios, a pesar de los cambios familiares, de los cambios sociales, la familia sigue siendo un colchón importante, sobre todo por el carácter de seguridad, yo creo que le da a los jóvenes. Siempre hay un sitio donde sé que puedo ir y que tengo refugio, ¿no?, ante determinados imprevistos. Bien, pero esta familia está cambiando, esta familia está inmersa en procesos que, si queréis, en 30 años le hemos dado la vuelta como un calcetín. Si analizamos los datos de nuestra familia, de la familia española de hace 30 o 40 años, vemos cómo el cambio ha sido muy importante. Cambio hacia la dirección de lo que algunos autores llaman la posmodernización familiar, es decir, una familia con mayor libertad, con mayor tolerancia, una familia donde se respeta mucho la privacidad de sus miembros y donde la comunicación, que es un aspecto importante, es un valor en alza, ¿no? Bien, ¿cuáles son las características importantes que podríamos hablar de este contexto de cambios familiares en el cual se desenvuelven los jóvenes? Fijaros, en primer lugar, el proceso de individualización familiar que se introduce dentro de la esfera de la familia. Eso significa un menor peso de la tradición a la hora de organizar los comportamientos, a la hora de tomar decisiones. Los jóvenes tienen más libertad para poder definir su futuro, para poder definir su propio estilo de vida. Y eso es un efecto de la individualización. Muy relacionado con ello, encontraríamos también el tema de la privatización de los comportamientos familiares. La familia sale del escenario público y lo que ocurre dentro es una cosa que incumbe solo a sus miembros. Lo vemos, por ejemplo, cuando analizamos las relaciones de pareja, esa privatización en los propios comportamientos de pareja. Nuestra relación depende de lo que nosotros decidamos y cómo lo decidamos. Nadie tiene que venir de fuera a decirnos cómo tiene que ser o cómo no tiene que ser, ¿no? Por tanto, este proceso de privatización deja espacio a ese desarrollo de la autonomía en los jóvenes. En tercer lugar, otra característica que también se ha repetido mucho, que es la familia como unidad emocional. A pesar de mantener un importante elemento estructural,
la tendencia emocional de la familia sigue estando ahí. Es decir, la familia se convierte en una unidad en la cual el objetivo, ¿cuál es? Buscar la felicidad de sus miembros. Y me da igual de qué manera, de qué forma. Eso no tiene tanta importancia como el hecho de encontrar esa felicidad. Son, si queréis, familias más sentimentales, más emocionales. No vale con que me quiera mucho mi padre o que me lleve muy bien con mi hermano. Hay que demostrar que me quieren mucho y tengo que demostrar esa felicidad. ¿De acuerdo? Por tanto, la familia, comunidad emocional, una tendencia también, no todas, porque esto son tendencias generales, pero que también está muy presente. Las tendencias hacia el igualitarismo, es cierto, cuando analizamos las distintas encuestas de lo que pasa dentro de los hogares, nos damos cuenta que, aunque no con la rapidez que nos gustaría, evidentemente no es con la rapidez que nos gustaría, pero sí hay una cierta tendencia a la igualdad, cierta tendencia al igualitarismo, sobre todo en aquellas familias donde la mujer ha accedido al mercado laboral y donde existe un mayor nivel educativo. Y luego, por supuesto, la importancia de las redes de solidaridad familiar, un tema trabajado en España, pero el que considero que tenemos que seguir trabajando muchísimo porque creo que nos da muchísimas claves, ¿no? El papel de la solidaridad familiar sigue siendo clave a la hora de acceder a recursos y los jóvenes lo saben y eso se ve, ¿de acuerdo? El tema del intercambio que hay, es decir, la familia sigue funcionando en un sistema de intercambio basado en la donación, más que en el intercambio recíproco, que no es en todos sitios así, ojo. Cuidado, es que nosotros creemos que la familia nuestra, pero no es en todo sitio así, hay que ver familias de otros sitios y ver cómo los intercambios son de otra manera, diferente, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora del coste de oportunidades que, como sabemos, hacen los jóvenes a la hora de la emancipación. No solo para la emancipación, ojo, el tema de las redes familiares, el tema de las redes de solidaridad es importante para la emancipación, pero no solo para la emancipación, para otras muchas cosas, por ejemplo, para la movilidad laboral, sin ir más lejos, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta. Bien, dicho esto, ¿cuáles son las tendencias a la autonomía? ¿Cómo afecta este contexto de cambios familiares en la autonomía de los jóvenes? Pues, en primer lugar, ya lo ha comentado Juan Carlos, es decir, la ruptura de la linealidad en la transición a la emancipación. Ese proceso de ritos de paso muy marcado que lo teníamos y que se transmitía de generación en generación, se rompe. Se produce un proceso de rejuvenilización de la vida social, donde un periodo en transición, como eran los jóvenes, si analizamos algunos textos de mediados de siglo, la juventud era un proceso en el cual había que pasar cuanto antes, había que pasar rápido, ¿no? Y, sin embargo, ahora es un proceso buscado por todas las edades, por tanto es un proceso interesante, ¿no? Y eso supone el retraso en la asunción de responsabilidades, que, si queréis, la cosa que podemos debatir luego, es decir, la cuestión más peliaguda, es decir, cómo este proceso de retraso, ¿qué consecuencias tiene este retraso de la emancipación? Bueno, pues ese retraso también a la hora de asumir responsabilidades. Sin embargo, y a pesar de estos cambios, observamos cómo el proceso de individualización trae consigo una mayor autonomía en los jóvenes que podemos destacar a partir de 4 hechos importantes. Podría haber más, pero yo he querido ver 4. Por ejemplo, en los procesos de formación de la identidad. Tradicionalmente este era un proceso que ocurría sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia tú reivindicas tu yo, reivindicas tu individualidad. Sin embargo, ¿qué es lo que observamos ahora? Pues que ese proceso de formación de la identidad se produce cada vez más pronto. Si analizamos lo que ocurre con los niños pequeños, vemos cómo cada vez reivindican más ese yo personal. Oye, yo quiero, por ejemplo, lo vemos muy claro en el tema de las marcas, cómo los niños cada vez con edades más jóvenes nos están pidiendo marcas. ¿Cuándo piden el móvil? ¿Cuándo el niño pide el móvil? Como símbolo, si queréis, de independencia, de autonomía. Pues cada vez a edades más pequeñas, ¿no? Paradójicamente, además, existe también un respeto hacia los espacios de identidad. Es decir, ¿por qué ocurre esto? Porque se respetan los espacios de identidad. Porque la familia permite que se desarrollen estos elementos de identidad. Desde el punto de vista micro, se le da voz a los jóvenes, se le da voz, incluso hasta a los niños. Oye, ¿dónde vamos de vacaciones? Pues al final terminamos donde quiere ir el niño. O sea, se le pregunta, ¿no? Se le preguntan a los jóvenes y para que participen, para que sean un miembro más de la familia en igualdad de condiciones, ¿no? Y a nivel macro, pues lo podemos ver también, pues cómo los jóvenes entran dentro de la agenda política, con diferencias, pero entran dentro de la agenda política, o incluso en las propias ciudades. Los jóvenes tienen un espacio, ¿eh? Ahí tenemos los jóvenes que sabemos que ese es el espacio y la hora de los jóvenes, y le dejamos determinados sitios para que puedan desarrollarse. Importante también el impacto de las nuevas tecnologías. Este es un tema apasionante. Para los que trabajamos temas de sociología de la familia, lo que está ocurriendo con las nuevas tecnologías en la familia está ocurriendo ahora mismo y verdaderamente es una cuestión muy interesante. Fijaros cómo estas nuevas tecnologías suponen nuevos espacios de comunicación sin normas, donde los jóvenes pueden desarrollar también su autonomía. Es interesante. Si me permitís la anécdota,
Este año estuve en Estados Unidos y me llamó mucho la atención, familia media americana, el tema de que se sentaban a la mesa y en vez de estar hablando, los 4 miembros de la familia, cada uno estaba con su aparatito. O sea, el padre habla con su hijo por el WhatsApp, teniéndolo al lado. Es interesante. Nosotros en Málaga estamos desarrollando algunos proyectos precisamente para ver el impacto que tienen estas redes, estas nuevas tecnologías en el proceso en los cambios en la familia, ¿no? Y luego, bueno, pues por supuesto el menor control y la flexibilidad en las normas de convivencia. Es decir, se tiende a una familia negociadora, una familia democrática, pero donde se negocian lo que hacemos y lo que no hacemos, y donde se respetan las identidades de los jóvenes. El espacio, se le da el espacio a esos jóvenes para que desarrollen su autonomía y se les respetan con una alta flexibilidad. Bien, ¿qué efectos tiene esta tendencia a la autonomía cada vez antes, como hemos visto antes, en el proceso de emancipación? Bueno, pues el tránsito a la emancipación, curiosamente, paradójicamente, se retrasa. Y es un tránsito cada vez más difuminado, más fragmentado. Lo que antes eran unos ritos de paso muy marcados, ahora encontramos que la cosa no está tan clara. Cuando vemos la definición de emancipación que hacen algunos de los sociólogos actualmente más reconocidos, dicen, bueno, pues vamos a coger 5 o 6 elementos importantes que son los que nos enseñan cuál es la diferencia entre si está emancipado o no está emancipado. Viendo los elementos tradicionales, fijaros, en primer lugar, era la finalización de la formación. Pero ¿qué pasa en la finalización de la formación? ¿Qué es lo que nos encontramos? La generación de jóvenes más formadas de nuestra historia. Vale, de acuerdo. Pero nos enfrentamos a 2 problemas. Por un lado, el tema del abandono escolar. Y, por otro lado, el tema de la sobrecualificación. Es decir, el título no vale lo mismo ahora que antes, ¿no? Esto no quiere decir que haya que seguir invirtiendo en educación, por supuesto. Lo que me refiero es que siempre es un título, siempre sabemos, los distintos trabajos lo demuestran, cómo te abre más puertas. Es decir, el mayor nivel educativo. ¿Cuántos parados hay que sean doctores? Bueno, cada vez más, ¿no? Pero no tanto como si lo comparamos con personas sin cualificación. Por tanto, es importante el tema de la formación, pero ya no es ese rito de paso como era antes. La incorporación al mercado laboral, creo que tenemos una mesa aquí donde vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? Pero se produce una fragmentación importante dentro del mercado con múltiples trayectorias de inserción, una inserción laboral que sabemos que en las primeras edades es una inserción precaria, con bajos sueldos, intermitente. Entrar y salir dentro del mercado de trabajo ya no es entro ya de por vida, sino que ya entro y salgo con mayor probabilidad, con bajos salarios. Por tanto, la incorporación al mercado laboral también ha cambiado, no es tan fija como antes. La transición hacia la vivienda independiente, otro elemento fundamental. Si queréis, el símbolo de la emancipación. Símbolo de emancipación, tener nuestra propia vivienda. ¿Qué ocurre? Pues lo tenemos, lo vemos en distintos trabajos. En primer lugar, que los jóvenes se enfrentan a precios inaccesibles, tanto en viviendas de alquiler como en propiedad. Tenemos además la cultura de propiedad propia de los españoles, que es una cultura además que poco móvil, como he dicho antes. Vamos a un mercado cada vez más móvil, donde nos van a demandar que nos movamos. Sin embargo, el chip todavía sigue siendo la vivienda en propiedad y eso sabemos que dificulta la movilidad. Y luego, por supuesto, el peso del familiarismo. El peso del familiarismo a la hora de realizar las estrategias residenciales. Yo trabajé hace poco temas de conciliación y sabemos que eso es fundamental. Las estrategias familiares a la hora de tener hijos es otro elemento fundamental en nuestro país y hay que tenerla en cuenta y, de hecho, se tiene en cuenta. ¿De acuerdo? Otro elemento curioso, la convivencia en pareja, que era también otro rito de paso que formaba parte dentro del proceso de emancipación. Bueno, pues ahí los cambios también son muy importantes. Por ejemplo, el matrimonio, que tradicionalmente era el primer plato, ahora se convierte en postre opcional. O sea, el matrimonio que era un rito por el cual pasábamos, ahora, bueno, todavía veremos a ver si acaso. Las tasas de nupcialidad en España están descendiendo y eso sobre todo si hacemos un análisis por generaciones. Vemos como gente de 34, 35 años, más de la mitad no se han casado. O sea, cambios importantes. Y a pesar de este incremento de la cohabitación, que sube un poquito en España, el modelo típico, sobre todo los jóvenes, una variedad de los living apart together, es decir, parejas que son pareja pero que no conviven en la misma residencia. ¿De acuerdo? Que es muy típico. En otros países los living apart together son sobre todo personas que viven solas y se juntan de vez en cuando, pero nosotros en España vemos sobre todo los jóvenes que no son que vivan solas, viven con sus padres y se juntan de vez en cuando. ¿De acuerdo?
Bien, y cambios también en los procesos de maternidad. Esto es otra cosa que nos tiene, a los sociólogos de la familia, nos tiene locos. El tema de que estamos todos deseando que salga el censo de 2012, a ver qué nos dice, por el tema del aumento, por ejemplo, de las parejas que deciden no tener hijos, que está ahí. Sabéis que a la Unión Europea le preocupa mucho y es una cuestión interesante. Y el tema también del aumento de la maternidad fuera del matrimonio, que esto ya nos termina, por decir, en 10 años la tasa la hemos multiplicado por mucho. Y entonces es otra cuestión interesante. Por ello, la visualización de la emancipación no es tan fácil, es decir, se vuelve mucho más compleja, ya lo ha apuntado Juan Carlos, no es tan sencillo, no es solo económico, hay que tener en cuenta muchas variables más. Un trabajo facilito, un análisis de segmentación muy descriptivo, que se le hacía a las personas que decían si estaban emancipadas o no estaban emancipadas. Salió una cosa que, disculpas porque no sé si se verá muy bien, espero que si os lo dan en fotocopia, es decir, si lo tenéis, lo podéis consultar, pero se analiza un poco, se le preguntaba a las personas si estaban o no estaban emancipados y lo que observábamos era, sobre todo, que el elemento más importante que destacaban los jóvenes era el acceso a la vivienda, para decir si estaban o no estaban emancipados. El 80% de los que sí decían que estaban emancipados habían tenido acceso a vivienda individual o propia, ¿no? En segundo lugar, la convivencia con la pareja y, en tercer lugar, la edad. Sin embargo, hay un porcentaje importante de personas que se consideran emancipadas y que viven en familia. Que es interesante, lo apuntaba Juan Carlos. Es decir, hay un elemento importante, ¿no? Por tanto, la cuestión no es tan fácil, ¿no? Es más compleja de lo que nos pensamos. Y, bueno, ¿qué está ocurriendo, por tanto? Bueno, pues que los procesos de emancipación, como bien sabemos, dependen de muchos factores. Elementos de carácter estructural, que son, si queréis, los que más están trabajados, el tema del acceso al mercado de trabajo, el tema de las políticas de juventud, si queréis, es sobre lo que más hemos trabajado, pero elementos culturales, cómo se relaciona la presión del grupo, cuál es el papel que juegan las relaciones familiares. Y, por supuesto, factores individuales, factores de trayectorias vitales propias, que también hay que tenerlo en cuenta. Bien, este proceso de emancipación nos encontramos en un contexto en el cual existe, por un lado, una mayor autonomía en edades cada vez más tempranas y, por otro lado, unas dificultades para la emancipación plena. Y estas dos cosas chocan. Son dos tendencias contrapuestas. Por un lado, queremos ser más autónomos, pero por otro lado tenemos dificultades para poder emanciparnos, una emancipación plena. ¿Qué ocurre? Pues que la familia, en buen sentido, es donde se dilucidan todas estas tensiones. Yo pongo la familia como laboratorio porque, bueno, vamos a ver lo que ocurre, lo que está pasando ahí dentro, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta que da la familia? Principalmente una respuesta de adaptación ante las demandas que tiene, lógicamente, ¿no? La familia se adapta. Se adapta, por ejemplo, en relación a una mayor aproximación cultural entre padres e hijos. Los distintos informes que hacemos en la Fundación Santa María, que además es una pregunta que se repite desde los años 70 y podemos ver cómo van las series cada 5 años, observamos cómo la proximidad entre padre e hijo cada vez está más cercana. Es decir, cada vez la forma de pensar difiere menos y de las cosas de las que difieren no se habla. Sobre sexo y tal, de eso podemos tener cuestiones distintas, de eso no hablamos, ¿de acuerdo? Por tanto, hay una mayor aproximación cultural. Y luego, por otro lado, como apunto aquí, los hogares se han convertido en lugares extraordinariamente cómodos, que no quiere decir que no haya tensiones, como vemos, por supuesto, pero se convierten en lugares muy cómodos, sobre todo por una democratización de las relaciones, como hablábamos antes del tema de la familia negociadora, la mejora del nivel educativo en general de todos los miembros y la pervivencia de ese pacto intergeneracional, que es sin duda lo que a mí más me llama la atención. Es decir, yo te doy sin dar nada a cambio. Es decir, ese pacto intergeneracional por el cual una generación tiene que ayudar a otra. Antiguamente tenía su misión, ¿no? Yo te ayudaba a ti porque luego tú me ibas a ayudar a mí. Pero si hablas con muchos padres, te dicen que no esperan que le ayuden sus hijos, que ellos esperan, en fin, cuando sean mayores, podéis vivir solos y tal. Y sin embargo siguen manteniendo ese pacto intergeneracional. Es clave, y yo creo que es una de las claves en las cuales deberíamos de profundizar en el análisis de la emancipación. Nada más. Muchas gracias, Luis, y gracias también por lo que me toca de adaptación perfecta al tiempo que tenías. Vamos con la tercera ponencia en la mesa redonda, que va a realizar Alessandro Gentile. Alessandro Gentile es doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesor de la Universidad Complutense, del Departamento de Sociología 1 e investigador del IES Business School de la Universidad de Navarra.
Ha sido investigador predoctoral del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, con el cual sigue trabajando como miembro del Grupo de Políticas Sociales y Estado de Bienestar. Ha sido también investigador visitante en los departamentos de Sociología de la London School of Economics y de las universidades de Estocolmo, Sapienza de Roma, y Filadelfia, en Estados Unidos. Se ocupa de nuevos riesgos sociales, política social comparada y procesos de cambio social, con particular hincapié en las relaciones intergeneracionales, en la precariedad laboral y en la calidad educativa. Ha publicado capítulos y artículos en revistas sociológicas sobre estos temas y ha realizado numerosos informes de investigación sobre transición a la vida adulta, mercado de trabajo y juventud en España e Italia desde una perspectiva comparada. Cuando quieras, Alessandro. Perfecto, muchas gracias. Pues buenos días a todos y a todas. Y pues antes que nada agradecer al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a la FAD por haber organizado este congreso y por haber contado conmigo para esta ponencia, para participar en esta mesa redonda. Asimismo, agradezco a mis colegas que han intervenido sobre unos temas muy importantes que yo a lo largo de mi presentación en parte retomaré, pero espero no extenderme mucho porque me interesa mucho el debate. Entonces lo que voy a hacer, como tengo licencia de provocar, me han dicho, dentro de lo que cabe, es hacer más complejo y hacer más difícil y, en cierto sentido, hacer más interesante también los temas que aquí estamos tratando. Damos por descontado unas cosas que averiguamos, de que ya hemos hablado anteriormente y que averiguamos y de que tenemos confirmación en muchas encuestas recientes. El hecho que la crisis, la instabilidad estructural en la que nos encontramos en el país no debilita la fortaleza de la familia, la fortaleza institucional, la fortaleza cultural, la fortaleza social. Que luego debilite la renta de las familias, pues es otro asunto objetivo y claro. Pero lo que sí que quiero resaltar es que la familia sigue siendo, en España y en todos los países con estado de bienestar familiarista del área mediterránea, un grupo primario de sociabilidad, sostenibilidad y solidaridad, que es importante como red de protección e integración social para todos sus miembros. Repito, hay un amplio respaldo de los valores familistas por parte de los miembros de todas las generaciones en muchas encuestas, nacionales e internacionales, donde España e Italia destacan en este sentido. Sin embargo, pues no se ha hablado aquí, pero he visto en el programa que ya se hablará más adelante, pues habrá que configurar lo que entendemos por familia y averiguar también los cambios morfológicos, la estructura de lo que son las nuevas familias. Pero siempre teniendo en cuenta que a pesar de la creciente individualización social, la familia sigue siendo un punto de referencias central en la emancipación, en la transición a la vida adulta de los jóvenes. Entonces, vamos a ver estas dinámicas y vamos a ver, digamos, cómo analizarlas, cómo interpretarlas y, sobre todo, a ver qué ambivalencias podemos encontrar en ellas. Han subrayado mis colegas que, pues, efectivamente, cuando hablamos de relación paterno-filial, me refiero concretamente a padres con hijos de 20 y 25 años, o más bien de 25 y 29 años, eso ya son jóvenes adultos que siguen estando en casa, pues se entrelaza una relación entre sí más bien fundamentada sobre una convivencia negociada. Se habla a menudo de familia más democrática, menos jerárquica, menos autoritaria respecto al pasado. Y en sociología ya hemos averiguado, en ciencias sociales en general ya hemos averiguado, pues por parte de los jóvenes, una semidependencia material, logística, afectiva por parte de los jóvenes. ¿Solamente por parte de los jóvenes? Me pregunto. Es decir, lo lanzo ahí. Nuestro objeto de estudio es cómo los jóvenes se emancipan de los padres. Pero ahí me pregunto, ¿cómo los padres se emancipan de los jóvenes? En Estados Unidos, por ejemplo, mucha énfasis se ha hecho, sobre todo cuando se hablaba de emerging adulthood, de cómo paliar la síndrome del nido vacío, de cómo paliar prácticamente, digamos, una tendencia de reconocimiento y reafirmación del estatuto de ser padre, de ser cuidadores y de ser también ejemplo por parte de los padres con respecto a los hijos, dentro de núcleos familiares hiperprotectivos, pero también dentro de núcleos familiares donde la construcción de la identidad común, de la construcción de la identidad familia, es una construcción que viene tanto por parte de los hijos como por parte de los padres. Es decir, no hay una individualización social de átomos que se mueven dentro de la familia. Hay una familia que ya de por sí es un átomo. Y pues padres e hijos
se mueve en esta interesante conveniencia recíproca. Por un lado, hemos subrayado como los jóvenes, pues podemos decir que, sobre todo en circunstancia de inestabilidad laboral, pero incluso antes, pues asumen actitudes ventajistas, actitudes de comodidad, pero también actitudes de autodefensa. El interesante es que los padres avalan estas actitudes, se refuerzan su estatus avalando estas actitudes y esto es importante, tanto desde un punto de vista generacional como desde un punto de vista de clave interpretativa de análisis de clases sociales, de estratificación social, como los padres identifican las estrategias de emancipación juvenil y las estrategias de enclasamiento de la familia. Es decir, los hijos son la proyección de los padres fuera del núcleo familiar. Es decir, la movilidad social ascendente, o por lo menos salir en condiciones, o por lo menos no despilfarrar, se ha utilizado esta palabra si no me equivoco, el bienestar por lo menos adquiridos por una determinada familia, pues todas estas condiciones hacen que el hijo no sale de casa mientras que no se cumplan. Pero ¿en qué nos encontramos hoy en día? En el hecho que esto es un modelo que persiste, pero no determina las transiciones como antes. Las condiciones, ya que sigue siendo punto de referencia en aquí se ha llamado biografía normalizada de los jóvenes. Y estos puntos de referencias tienen incluso otras ambivalencias importantes que considerar. Y lo voy a considerar utilizando las palabras de los jóvenes. Pues esto no es nada más de lo más cercano a la solidaridad intergeneracional, digamos, yo le he llamado conveniencia recíproca entre padres e hijos. Es decir, la reivindicación de un camino socialmente gobernado, socialmente convencional. Es interesante que esta reivindicación sobre pilares fundamentales hasta la fecha, como la casa, el curro, el trabajo y la pensión, hace referencia a un marco, a un contexto, a una forma de entender cómo llegar a constituir un hogar independiente, a cómo entender la movilidad social ascendente, cómo entender entonces el bienestar, que no forma parte de la experiencia de los jóvenes en términos de constructores de un futuro, sino que forman parte de replicar, reproducir un pasado al que han sido socializados. No sé si me estáis siguiendo en esto, porque ese punto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque la frustración de los jóvenes a la hora de no cumplir con estas expectativas es la frustración de los padres. Detrás de una persona sobrecualificada hay un padre, una madre, una familia más o menos tensa, un parentesco, que se encuentra frustrado en la inversión formativa que ha hecho para este chico o esa chica. Y así podemos seguir hablando de lo que se entiende por casa, dentro de lo que es la cultura de casa y propiedad en España, y es un mercado que ha avalado esta cultura, parte de las instituciones, y de lo que se entiende de una biografía, de un currículum laboral estable para llegar a la pensión. Cuando la generación de los jóvenes de hoy en día, jóvenes adultos, no se han dado cuenta que no habrá pensión, pero no es que no habrá pensión por diseños ocultos de las instituciones, que no habrá pensión porque así como se entiende la pensión contributiva, no hay materialmente la posibilidad de cotizar así como se ha cotizado hasta la fecha. Entonces, son problemas en la medida en que se reconocen como problemas, pero no son problemas solamente para los jóvenes, son problemas que se generalizan entre los jóvenes, pero que se socializan con la familia y cuyas soluciones se socializan en los hogares. ¿Y cómo se socializan? Pues con una transferencias, y aquí también una ambivalencia diciendo que es una transferencia asimétrica de recursos. La familia es una unidad de producción, de reproducción y también de consumo, donde dependiendo, utilizando la palabra en inglés, pooling resource, pero dependiendo de la disponibilidad de capitales activables en cada hogar, se puede hacer frente a determinadas problemáticas o se puede seguir respetando, cumpliendo, si queremos decir así, con las expectativas de enclasamiento y de bienestar. ¿Vale? Sin embargo, ¿qué observamos? Que dentro de esto, lo que algunos investigadores han llamado ministerio en la sombra, que es la familia, como social shock absorber, hay unas desigualdades estructurales. Es decir, que, por ejemplo,
dentro del pacto generacional clásico, observamos que muchos núcleos familiares se mantienen con las pensiones de los abuelos, se mantienen con los patrimonios que se han heredado, las casas de los abuelos, o más bien se mantiene a través de las transferencias de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos. El pacto generacional clásico, para resumir brevemente, consiste en que los adultos cuidan de las personas mayores de sus hijos, conscientes de que los padres hicieron lo mismo por ellos en el pasado y seguros que los hijos harán lo mismo para ellos en futuro, cuando los padres se retirarán a la vida activa. ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros que los jóvenes serán hoy en día capaces de replicar, por ejemplo, pongo un ejemplo, una bibliografía curricular laboral que le pondrá, que será capaz de poner en disposición de un tipo de salario estable, de un tipo de estabilidad, no solamente laboral, sino también patrimonial, y de un tipo de dedicación en términos de tiempo, no hablo ya de afectos, para cuidar de los padres? Y sobre todo, desde un punto de vista sociodemográfico, vamos hacia una sociedad cada vez más envejecidas. ¿Estamos seguros que la generación de jóvenes hoy en día seguirá siendo una generación de herederos, como la llama Enrique Gil Calvo? ¿Y en qué medida? ¿Hasta qué punto? ¿Y si mañana tocan las pensiones? ¿Y si mañana tocan este poder fáctico? ¿Quién será tocado en este efecto domino dentro de la familia? ¿Salterá o no salterá estas transferencias, que ya de por sí son asimétricas, pero que se mantienen, esta simetría se mantiene, es sostenible, porque hay transferencias descendentes sobre todo? Pero por otra parte, esta generación, que numéricamente se hace cuanto más pequeña, será la que la generación adulta actual será la que en Estados Unidos se llama Sandwich Generation, cada vez más presionada por abajo por parte de los hijos que no se emancipan o que no se emancipan en condición, y por otra parte presionados por arriba por el crecimiento numérico también de las personas mayores. Eso desde un punto de vista de desigualdad intrafamiliar. Pero retomando el principio de estas transparencias, cuando hablamos de disponibilidad de capitales activables, hablamos de una polarización estructural, adscrita, dependiendo del hogar de que estamos hablando. ¿Qué significa? Algunas familias tienen la posibilidad de mantener los hijos, algunas familias tienen la posibilidad de invertir para que los hijos cumplan con una biografía normalizadas, otras no. Y no hace falta que esperemos los años futuros. Ya el índice de Gini nos dice cómo la polarización en este país ha crecido. Y la riqueza de los hogares en España ha bajado mucho. Pero yo me pregunto, ¿de todos los hogares? ¿Y cuánto afecta el éxito de la transición a vida adulta de los hijos de determinadas clases en la posibilidad de mantener un cierto equilibrio, una cierta cohesión social? Pues un indicador como lo de Gini, pero también otros indicadores nos dicen que efectivamente la tijera social está creciendo cada vez más. Entonces habría que averiguar también cuál es la transición a vida adulta de los jóvenes que tienen un tipo de familias y cuál es su comodidad y cuál es la transición a vida adulta de otro tipo de familia, que además, que tal vez lo que nosotros aquí definimos como comodidad, pues ellos lo pueden plantear, como han dicho también vosotros, como renuncia. No solamente como aplazamiento, sino como la que llamo yo, privación relativa. Relativa respecto a lo que se esperaban, relativa respecto a lo que han socializado, relativa respecto a lo que se merecen. Entonces, si un doctor se queda en paro, es algo injusto. Y vamos a ver qué efecto tiene para la sociedad, para la familia y para el doctor que se queda en paro. Mientras que haya detrás una familiarización de los riesgos sociales de los jóvenes, nosotros asistimos y nosotros tenemos que detectar, por eso lo hago en esta mesa redonda que abrimos el Congreso, porque os quiero transmitir cosas sobre qué reflexionar a lo largo del Congreso, nos abre también otras ambivalencias de cariz más bien cultural e institucional. Entonces, por un lado, hemos hablado del riesgo de la sobrecarga funcional del grupo primario, de la familia. Por el otro, hay que señalar riesgo que ya en Italia se han estado trabajando,
como desde un punto de vista cultural, por ejemplo, el familismo que Banfield llama, un antropólogo estadounidense que estudió una sociedad del sur de Italia en los años 50, familismo amoral. Toda esta atención a través de la privatización de los riesgos a la hora de tutelar a los jóvenes del propio clan, permitidme la palabra, no me he equivocado, porque hacia esta tribalización podríamos acabar, hace que haya un destacamiento del compromiso por parte de la familia de los jóvenes respecto al bien público, a la cosa pública, a la res pública, ya que todas las cosas vienen resueltas, o por lo menos vienen matizadas, vienen atutidas, ¿cómo se dice?, amortiguadas dentro del hogar. Esto supone, y está suponiendo hoy en día, un conflicto social latente, entre comillas. ¿Por qué latente? Porque la familia en este sentido amortigua incluso la explosión del conflicto. Por otra parte, desincentiva la implicación y el compromiso en el público. Por otra, y a la vez es un elemento de, podemos decirlo, control social. Unas familias más que otras a través de estas transferencias asimétricas. Pero ¿hasta cuándo esto puede durar? ¿Y de qué manera esto es efectivamente puede evitar la polarización social? Otra ambivalencia, que se colega pero desde un punto de vista más bien político al familismo moral, la desafiliación institucional. Yo al último minuto he añadido también los procesos de regeneración democrática. ¿Qué significa? Que estamos asistiendo por parte de los jóvenes, sí es cierto, pero con un respaldo, en las encuestas de CIS me pueden ayudar en esto, intergeneracional, de una cierta desconfianza hacia los actores políticos, por ejemplo, que hubieran tenido que cuidar de procesos normalizados de biografía adulta. Y entonces, en este sentido, los procesos de regeneración democrática son procesos, movimientos sociales, pues estamos en ello, que tienen un matiz intergeneracional interesante, que están liderados, digamos, entre comillas, sobre todo por los jóvenes, pero que plantean no solamente una nueva afiliación a la política, no contando con los representantes de hoy en día, tal vez, pero bueno, eso es otro asunto, sino también una participación en lo público por parte de los que están más afectados, además, de la crisis. No solamente más afectados porque están perdiendo poder adquisitivo, porque están perdiendo un futuro, sino porque están perdiendo o están vedendo debilitado lo que pensaban que se merecían, lo que pensaban que se habían más socializado. Hace falta, de todas formas, destacar que estos procesos de desafiliación institucional y de regeneración democrática, por parte de los decisores políticos, pues por parte, hay que hacerme la culpa de muchas partes de la investigación sociológica en este país, pero sobre todo en Italia, ha sido evaluado en términos de estigmatización generacional en los últimos años bastante estable. Es decir, eso de dar palabra a los jóvenes es algo que se debería matizar mejor. ¿Por qué? No solamente por lo que piden los jóvenes, sino porque eventualmente lo que se puede poner en entredicho es algo más del bienestar en el que nos encontramos. Una pequeña paréntesis sobre este punto. Decir que aquí estamos hablando no solamente de malestar, sino de búsqueda de una vía de salida. Y para buscar una vía de salida, y con esto termino, hay que, y yo esto os pido, en que vayáis trabajando, como estamos haciendo también muchos desde las ciencias sociales, que nos atrevemos a plantear un cambio de paradigma interpretativo a partir del análisis de la familia y de la emancipación juvenil. Es decir de qué tipo de crisis estamos hablando, es decir cuáles son las familias más afectadas. Y pues reconocer, por ejemplo, pues que la clase popular, medio-baja, en la escala social son las más afectadas en términos solamente de debilidad objetiva de su poder adquisitivo, su poder salarial, su poder patrimonial, sino que es una vera y propia carnicería social. Esos no tienen futuro porque no tienen futuro sus hijos. Entonces, o tienen un futuro más débil respecto a lo que se esperaban, y que se merecían y que pensaban que se merecían. Es una crisis de la cohesión social que hay entonces que ver tanto en términos inter como intrageneracional.
Y una vez más me pregunto, y pregunto también a mis estudiantes, tal vez no sería la crisis de la juventud, sino de un modelo de adultez, de un modelo normalizado de emancipación. Pero la crisis es algo positivo si se ve en términos de cambio social. En este sentido, aquí retomo una pequeña cosa que se ha dicho, yo creo que los jóvenes deben asumir las responsabilidades, que están asumiendo responsabilidades y que tal vez hoy en día están asumiendo muchas más responsabilidades los jóvenes adultos de la que hubieran querido tener, porque se hacen cargo de la crisis de un modelo de bienestar que ellos no han construido. Entonces, la puesta en entredicho de un modelo de bienestar de que sí, se han beneficiado a través de sus familias, hoy en día pues está quebrando, se está debilitando. Hace falta que se replantee. Y no solamente se está debilitando hoy en día, es una crisis actual que acelera un proceso, una tendencia que ya está en marcha desde antes de la crisis. Cuando esta sociedad se ha vuelto una sociedad de propietarios, tal vez hoy en día hace falta una sociedad de ciudadanos. Cuando una sociedad que en tiempo en bonanza no producía el relevo generacional que tanto se esperaba. De hecho, se echa en falta una clase dirigente, digamos, no solamente preparada, pero que tenga, esto tanto en España como en Italia, que tenga acceso a donde se decide, donde se toman las decisiones. Todo esto replanteando, y con esto concluyo, lo que es mi indicación en términos de políticas, mis sugerencias, mi planteamiento, es decir, la idea que habrá que también investigar entonces la posibilidad de un nuevo pacto social inter e intrageneracional en las familias, y luego hablamos de qué familia estamos hablando, pero no era el objetivo de esta mesa, y fuera de las familias, sobre todo fuera de las familias. Porque solamente solucionando problemas fuera de la familia se podrán solucionar los problemas y el bienestar dentro de las familias. Había un profesor en Italia que decía que las familias italianas y las españolas son las más generosas con los hijos, con los suyos. Cuidado. ¿Cuáles son los riesgos de todo eso? No sabía. ¿Cuáles son los riesgos de todo esto? Pues por un lado es echar en falta garantías mínimas, básicas. La casa es un derecho. ¿O es un privilegio? ¿El trabajo es un derecho o es un privilegio? Mejorar las oportunidades para todos y sacar a los jóvenes de un riesgo de apalancamiento, de un riesgo de permanente stand-by, de un riesgo de estigmatización constante. Muchas gracias. Gracias, Alessandro, también por tu sugerente y interesante aportación. Hasta que me pasen preguntas que hayáis ido formulando, bueno, me las van a pasar ahora, entonces casi prefiero. Os lanzaría una a los tres, por luego elegir alguna de las que entre el público haya. Gracias. Voy a leerlas. Mientras que las voy conociendo, os lanzaría una que se me ocurría a mí conforme os escuchaba, que era la influencia que ese modelo mayoritario de emancipación que hay en España creéis que tiene sobre un aspecto concreto que habéis mencionado, pero quería que dijerais algo más. Si tiene o no tiene influencia y si la tiene, en qué sentido, sobre el desarrollo madurativo, sobre la formación de esa identidad de esos jóvenes. ¿Se infantiliza su personalidad en alguna medida o no? Una de las consecuencias concretas en ese ámbito. No sé si tenéis alguna opinión al respecto. Hombre, yo creo que en el sentido de que si retrasa la asunción de determinados puestos para tomar decisiones, como puede ser una relación de pareja estable, un puesto de trabajo y tal, pues en cierto sentido sí, o sea, ahí se produce un retraso, una mayor inmadurez. Va a venir Gil Calvo, que además él defiende mucho la idea de la poca asunción de responsabilidad de los jóvenes y la infantilización de la juventud, y él defiende también esta idea, es decir, cómo es posible que el hecho de retrasarlo todo hace que en el fondo te vuelva, que con 40 años no sepa hacer muchas cosas que antes sí se sabía. Sí, lo que es más interesante es que en este proceso de infantilización son los propios jóvenes los que se reconocen a sí mismos su infantilismo.
Hay declaraciones en los grupos que hemos hecho de no sé freír un huevo, perdón, y orgulloso que estoy de ello. Es decir, en ese proceso ellos mismos toman la palabra para reconocerse como excusa también para no afrontar responsabilidades y desafíos que se tienen. Pero no hay ninguna vergüenza en reconocerlo públicamente ante compañeros generacionales. Son así y así se reconocen ellos. Pues sí, bueno, algo ya dicho. Yo creo que se infantiliza la juventud y se juveniliza la adultez. Que un poco el mismo refrán que han estado subrayando mis colegas. Pues la juventud en este sentido no es nada más que es el reflejo de lo que han construido los adultos y lo que los jóvenes han construido con los adultos y que los jóvenes tienen que aprender a construir a partir y sin los adultos, digo yo. Siempre manteniendo una cierta solidaridad, interacción, intercambio generacional. Pero no plantearía ni culpas ni victimizaciones solamente una generación, como han subrayado también mis colegas. Solamente una generación o solamente una categoría. Me permito trasladaros una, pues tenemos 4 minutos antes de irnos al café, quería trasladaros una que me hacen también interesante, que es diferencias significativas entre los modelos y las aspiraciones de emancipación entre los y las jóvenes. Bueno, para quien quiera. Si existen. Muy buena pregunta. En el estudio que realizamos sí que hay una diferencia bastante significativa. Las mujeres suelen abordar los procesos de emancipación más tempranamente que los hombres y están más preparadas, según sus propias declaraciones, para ellos. Es decir, cuando una mujer se plantea emanciparse con su pareja, lo primero que busca es una pareja adecuada para la emancipación. Una cosa es tener un novio, una pareja, una convivencia, y otra cosa es una pareja con la que puedo ir a vivir. Las estrategias femeninas, en este sentido, están mucho más claras y son bastante anteriores a las estrategias masculinas. Yo creo que ese es el principal. De hecho, los datos demuestran que la edad media de las mujeres es algo más baja en la emancipación que la de los hombres. Evidentemente porque se van con parejas que la superan en 1, 2 o 3 años. Yo diría que desde la investigación es la principal diferencia. Otra diferencia de sentido es que la mujer demanda mucha más protección. Si ya el hombre demanda una estabilidad, un cierto mecanismo de seguridad, la mujer lo demanda mucho más. Y por otra parte, todavía en las familias españolas se da la sobreprotección en los jóvenes y yo diría la hiperprotección hacia las mujeres. Es decir, los progenitores mucho más dispuestos a tolerar la marcha de los hijos si es un varón más temprano o en peores condiciones que si es una mujer. Sí, yo, Juan Carlos, de acuerdo con lo que tú dices. Lógicamente, los datos muestran eso, que ellos tienden a emanciparse antes que los hombres. El tema, por ejemplo, de la fecundidad es un tema interesante, que también antes suponía un rito de paso importante en el tema de la estabilidad de la pareja. Y ahora, bueno, pues es distinto. También eso, en ese sentido también está cambiando. Pero claro, está cambiando en la mujer porque es la que más está cambiando. Ellas son las que están haciendo verdaderamente un cambio y nosotros digamos que vamos detrás, ¿no? O sea que sí. Sí, yo estoy de acuerdo, las mujeres son actores de cambio fundamentales y en este sentido la variable de género habría que trabajarla más en todos los estudios y considerar que esta sociedad ha pasado de un modelo en que, pues, evidentemente, la única manera de emanciparse de las mujeres era pasar de un modelo familiar donde el padre elegía el bienestar de la hija, también de todos los miembros del hogar, a otro modelo donde el marido o la pareja es, digamos, lo que tutela también el bienestar y la protección y la integración dentro del proyecto de vida en común de la mujer. Pues eso se está rompiendo, eso está cambiando y eso se está matizando más
¿Por qué? Porque ha mejorado la cualificación y también el éxito académico de las mujeres, aunque no se ha roto el techo de cristal, y porque fundamentalmente en el mercado de trabajo las mujeres suponen una competencia para los hombres. Y considerando que el estado de bienestar latino y familista como el español se ha fundado sobre la exclusión de jóvenes, mujeres y añadiría también inmigrantes, pues el hecho que ahora van avanzando estas nuevas categorías sociales supone necesariamente un replanteamiento. Muy bien, pues muchas gracias. Sin más, damos por concluida la mesa, agradeciendo vuestra asistencia y emplazándoos a dentro de aproximadamente media hora, que comenzará el acto de inauguración, como os he dicho, pues un poquito antes de lo previsto para poder facilitar el acceso a la sala. Muchísimas gracias y un aplauso, por favor, para los tres.